los partidos políticos corren el riesgo de la desaparición debido a la violencia de la dictadura. Estamos no solo en crisis por la represión, sino por las propias diferencias entre el liderazgo, que las diferencias son normales, naturales. Lo que pasa es que las diferencias las sacan a pasear. Pero ¿quién fue candidato presidencial de las fuerzas de estos partidos políticos desesperados? El coronel Arias Cárdenas, la puta madre que me parió. El manual de malas maneras llegó al capítulo 46. ¿Cómo andas, Elías Pino? ¿Qué es de tu vida? Ando bien, vamos a decirte la verdad, preguntándote como siempre cómo te estás portando. No me sigas preguntando eso porque sabes que me porto muy bien y soy bastante aburrida. Ay, caramba. Bueno. Habíamos quedado en la conversación pasada justamente hablando de los liderazgos, pero yo hoy te quiero poner sobre esta mesa que se mueve a cada segundo. Los partidos heridos por la coyuntura, heridos porque sus liderazgos, insisto, algunos están en el exilio, otros están en prisión, algunos partidos fueron descabezados por su propia militancia, algunos dijeron yo me desprendo de esto, yo no creo en esto, aquí hay dentro del propio partido hay autoritarismo, otro partido emerge, como decías tú, vente Venezuela, pero ¿es posible reconstruir una democracia sin partidos políticos sólidos? No sé, porque ese es el futuro, es muy difícil. Por lo menos esa sería una respuesta sensata, es muy difícil. ¿Cuál es lo que tú estás planteando? La desesperanza en el sentido de que los partidos políticos no están funcionando como deberían funcionar en Venezuela. Por ejemplo, no pueden hacer una protesta, que es algo básico, que se organiza un partido político, hace una protesta por cualquier cosa y ahí se muestra un liderazgo y aquí se presenta al público, este muchacho aspira a una alcaldía. Por ejemplo, un caso básico. Es algo que no se está haciendo porque cualquier líder que salga a la calle ya sabemos cuál es el destino. De acuerdo, pero esa no es responsabilidad de los partidos políticos, sino de la represión de la dictadura. Claro, no lo estoy acusando, como siempre, claro. Aquí soy la abogada del diablo. Claro, ¿cuál sería la solución del enigma? Que ellos busquen las maneras de estar presentes, porque es así. Los adecos que yo siempre menciono, del 52 y del 53 del siglo pasado, estaban asfixiados, ilegales, perseguidos, pero ahí se fajaron en la resistencia y fueron lentamente recuperando la historia, es decir, lo que habían hecho a partir del año 45, la democracia venezolana. Y la democracia venezolana vuelve por fin en el año 58, comienza a retornar en el año 58, pero como producto de cómo se las arreglaron los partidos para sobrevivir en dictadura. Entonces, mutatis mutandis, la misma situación. Se tienen que acoplar y buscar la sobrevivencia en tiempos de dictadura o de tiranía o de represión, como los que se viven y se sufren actualmente. Esa es una situación de maña y de sobrevivencia de los mismos partidos. Ni tú ni yo les podemos dar recetas. Pero hay una sociedad que los está esperando. La sociedad no se gobierna sola. La sociedad no sale mañana espontáneamente a proclamar la Sexta República, que ojalá tenga otro nombre. Necesita una guía, y la guía son en política los partidos, y esos partidos que fueron guía o que fueron progresivamente siendo guía de la sociedad venezolana a partir del año 37, a partir de la muerte de General Gómez, lo hicieron. Tú decías, no podemos... Leyendo su panorama, leyendo su pentagrama. Estos tienen que leer su panorama y su pentagrama. Mira, decías, no podemos dar recetas, pero sí puedes dar antecedentes. Claro. Y para eso eres historiador. Antecedentes. ¿Cómo fue posible que Acción Democrática, COPEI, que fueron los líderes de la democracia, construyeran una democracia? El primer antecedente fue el que traté de mencionar. La resistencia de grupos minoritarios de los partidos políticos contra la dictadura de Pérez Jiménez. Desde la clandestinidad, desde el subterráneo, van saliendo a la superficie y van ascendiendo poco a poco. Eso está confirmado, eso fue así, eso no es una exageración. Si eso pasó, debería volver a pasar. No hay otra manera para la sobrevivencia de los partidos, no para la sobrevivencia de la democracia ni de la república, desde luego que también. Pero no va a haber república, ni va a haber democracia si no hay partidos que la impulsen, ni la promuevan, ni la mantengan, ni la conserven. Ese es el punto principal.
volver a las lecciones, aprender de las lecciones del pasado, que no pasa en vano, que no pasa en balde. Hay una Junta Patriótica. La Junta Patriótica es más simbólica que efectiva, pero existe y la gente se vincula con ese símbolo. Y ese símbolo se fortalece y se comienza a concretar hasta que hay una explosión social o algo parecido a una explosión social. Entonces no estamos inventando nada. Eso sucedió. Hoy día los partidos políticos corren el riesgo de la desaparición debido a la violencia de la dictadura, que no deja o no quiere dejar títere con cabeza. Esos títeres que quieren mantener la cabeza tienen que ingeniársela. El liderazgo está en el exilio, o buena parte del liderazgo está en el clandestinidad, exilio. O en clandestinidad. La lección de la clandestinidad ya la sabemos. Es cuestión de ver cómo se comporta. Ok, no te metas en Honduras porque estamos censurados. Clandestinidad ahora. Exacto. Pero también la del exilio. La mayoría de muchos líderes importantes de Acción Democrática, de COPEI y del Partido Comunista están en el extranjero, pero tienen conexión. De acuerdo con las comunicaciones que existían en la época, ahora tiene que haber, es decir, yo estoy hablando por los partidos, pero la salvación de los partidos es cosa de ellos y fue cosa de ellos en el pasado y funcionó. Es cosa de ellas en la actualidad. Puede funcionar. Algunos no pueden funcionar o les va a costar mucho funcionar. Ejemplo concreto, aunque pueda parecer disonante y feo. Acción Democrática. Acción Democrática fue el gran partido constructor de la democracia venezolana. Pero ese partido lentamente se fue yendo al precipicio y cuando escogen un candidato para las primarias que se retira cagado y que después se convierte en chevista, ¿qué significa eso? Que el partido heroico del pueblo no existe. Caramba, entonces la resurrección o la sobrevivencia de un partido como Acción Democrática partiendo de estos elementos es muy difícil. Ahora los más jóvenes, los más nuevos, los que surgen al principio del chavismo. Primero Justicia, Voluntad Popular, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, pues tiene la malformación regional. Claro, pero también con los líderes que se fueron de Primero Justicia en 2005, si no me equivoco. ¿Qué pasó? Quiero decir, un nuevo tiempo creció con esos líderes que se fueron de Primero Justicia, que eran Gerardo Blay, Delsa Solórzano, se me va alguien, Leopoldo López. ¿Ellos se fueron para qué? ¿Para un nuevo tiempo? Para un nuevo tiempo. Perdóname, que yo estoy viejo. Un nuevo tiempo no es el partido de Rosales. Claro, okay, pero cuando Primero Justicia tuvo su primera crisis, estas personas que te acabo de nombrar, Delsa Solórzano, sí, Gerardo Blay y Leopoldo López, se van a un nuevo tiempo y hacen que un nuevo tiempo se robustezca nacionalmente. Pero lo que te quiero decir con esto es que ahorita estamos no solo en crisis por la represión, sino por las propias diferencias entre el liderazgo, que las diferencias son normales, naturales. Lo que pasa es que las diferencias las sacan a pasear. Ahora, ¿cómo se afianza un liderazgo en estas situaciones? Conchale, nosotros ni tú ni yo tenemos la receta, ni nadie, la mayoría de los que no pueda estar, que tenga la ociosidad de estar viendo. No, insisto, no la receta, pero sí las lecciones. Y tú nombraste mucho, en el capítulo anterior nombraste mucho a Betancur, a Leoni, a Rafael Caldera, grandes representantes de los dos partidos. Betancur tiene una carrera de formación ideológica muy importante. Se mete a marxista-leninista, funda el Partido Comunista de Costa Rica y se faja como los campeones. Aprende cosas afuera. Junto con otros compañeros, entre ellos León, escribe el primer programa político moderno de Venezuela, que es el Plan de Barranquilla. Esa es la clave. Esa es la clave. El partido nace del empeño de esa gente que lo tiene claro y que sabe cuándo debe cambiar y ajustarse a las circunstancias. El marxismo no, pecado mortal. Venezuela, su exilio en los Estados Unidos lo hace ver las cosas distintas y acoplarse a lo que él considera que el país necesita y que es la salvación de la sociedad venezolana. Y ocurre. Lo mismo pasa con Leoni, lo mismo pasa con los demócratas cristianos. En el exilio Luis Herrera empieza a pensar
en cómo ajustar el programa universal de la democracia cristiana a las necesidades venezolanas. Y lo van haciendo con ¿qué dinero? Con 4 lochas que tienen, los estudiantes exiliados, Rodolfo Cárdenas, Luis Herrera Campins, etc. De manera que la historia nos demuestra cómo hay partidos, sobreviven y llegan al poder, porque ese es el objetivo del partido político, debido a la lucidez, pero también a la constancia de sus líderes. Entonces yo te pregunto a ti, de malvado, Ay, qué maligno. ¿tenemos lucidez y tenemos constancia como tuvieron ellos? No lo sé. Ah, muy linda respuesta. Bella respuesta, ¿verdad? Sí, maravillosa, te felicito. No lo sé, no sé si tiene la lucidez, no. Porque cuando tú me dices que una gente se va de Primero Justicia y hace causa común con Manuel Rosales, cónchale, mano, ese es un salto mortal. Mortal. Es decir, que se tiran en el trapecio y no tienen red. Eso fue en 2005. Pero ahorita hay otra escisión en Primera Justicia. Si hay una persona poco atractiva para el común de Venezuela, puede ser el exgobernador del Zulia. Pero no lo era en ese momento, era nuestro... Ahí mira, lo que estábamos hablando en el pasado. Ajá. Ya va, en 2005 Manuel Rosales era el rockstar de este país porque fue nuestro candidato presidencial por unidad en 2006. Así no sé si recuerdas, Julio Borges, Teodoro Petkov, Manuel Rosales. Y lo eligió la coordinadora democrática, creo que se llamaba entonces, a Manuel Rosales como nuestro candidato presidencial unitario, que perdió, pero era nuestro ídolo. Lo cual significa una cosa pavorosa. Anyway, te voy a poner un ejemplo peor, si se puede utilizar la palabra, miedo, o peor. como dicen en mi pueblo, más peor. Más peor. Porque nombraste a Teodoro, y yo nombro a Pompeyo y a la dirigencia del MAS y a muchos grupos Digo de que izquierda. fue candidato Sí. precandidato en ese tiempo. Pero ¿quién fue candidato presidencial de las fuerzas de estos partidos políticos desesperados? El coronel Arias Cárdenas, la puta madre que me parió. Bloqueaste ese recuerdo. Bueno, pero es que esos son recuerdos que Te lanzaba la gallina. Que tienen que renacer para ver las razones evidentes, luminosas, de por qué los partidos se van al rincón o a la chingada o al carajo. No es porque Elías Pino, que sabio, dijo que eran malos. No, es porque mandaron a la sociedad venezolana a votar por Arias Cárdenas. Cónchale, vale. Eso hay que pasar factura. Eso hay que pasar factura. Pero ya había en ese momento una herida también mortal de partidos políticos primero cuando gana Hugo Chávez y después la elección a la que hace referencia es lo que se llamó, creo que la reconstituyente, la mega elección, no recuerdo, que nuevamente se votó por presidente, por autoridades locales y Arias Cárdenas era el rival. ¿Era? Qué chistoso. Arias Cárdenas era el rival de Chávez. Bueno, Arias Cárdenas era el rival de Chávez porque lo resolvieron los partidos políticos de la democracia que va contra Chávez. Porque no había nada, ¿no? Bueno, te estoy preguntando, te lo pregunto desde la ignorancia porque yo tenía 16 años y recuerdo el spot publicitario. Yo no tenía 16, yo tenía como 20. No, yo tenía 16, seas necio. Sí, tú eras una niña. Yo era una niña, pero uno estaba informado, es decir, yo sabía, pero no recuerdo cuán heridos estaban los partidos, que no hubiera nadie en ese momento, sino vamos a poner... Heridos y miopes, que es peor. Okay. No están viendo la realidad. ¿Cómo van a poner a los venezolanos a votar por un golpista de Chávez? Suficiente. No más preguntas, su señoría. No más preguntas, su señoría. Y pasó. Okay. Entonces eso explica por qué un día de estos nos tocó Guaidó y por qué un día de estos Capriles se tuvo que retirar a la carrera de la primaria. Esta es una cadena de errores, de infidelidad con los principios de la democracia y de la república. Es que es la verdad. Y hay que decirlo. Entre otras cosas, porque ya casi estamos hablando de difuntos. A nadie se le va a ocurrir considerar a Arias Cárdenas para una función pública de algún interés en Venezuela. Pero el problema para mí no es Arias Cárdenas, sino la demostración del alejamiento de los partidos políticos anti-Chávez, alejamiento en relación con la sociedad venezolana. No le pararon. Porque allí influyó mucho la idea militar, que un militar vaya contra otro militar. Es decir, que Mandinga vaya contra Satanás. Bendito sea Dios Todopoderoso. Es decir,
nuestra historia, Adriana, es decir, nuestra experiencia, aunque tú te estás metiendo a carajita y dices que tenías 16 claro que años. Tenía 16 años, pero ¿por qué me quieres porfiar mi edad? No, yo no te la quiero porfiar. Es tu historia y es la mía. Claro. Nos tiene que enseñar algo y yo creo que nos enseñó hasta el punto que le dijimos a estos partidos, excusez-moi, monsieur, se van a la chingue, se van al carajé. Y lo están haciendo, pero no porque somos malos o porque somos vengativos, sino porque el pellejo, concho, se nos resiente mucho. Esta gente movió a Arias Cárdenas. Esta gente apoyó la candidatura del filósofo del Zulia y lo vendió como una luminaria. ¿A quién engañan hoy? Pero no había para más. O sea, como te digo, no recuerdo Arias, el episodio de Arias Cárdenas. No, tiene que haber. Ya va. No es que estoy poniendo de excusa. Estoy tratando de entender el juego. Como te digo, no recuerdo el episodio Arias Cárdenas claramente, pero sí recuerdo el episodio Manuel Rosales claramente. ¿Y qué es lo que pasó? Había alcaldes, había gobernadores que eran referentes en ese momento. Como por es ejemplo, decir, el gobernador del Zulia era un referente. El alcalde de El Hatillo era un referente. El alcalde de Hatillo, no, mentira, ya va. El alcalde de Baruta, que era Gerardo Blade, era un referente. El alcalde de Chacao, que era Leopoldo López, era un referente político. El alcalde de Baruta, que era Enrique Capriles, eran unos referentes. Si los comparamos con los alcaldes de hoy, no quiero opinar. No, pero era, de acuerdo. Había oposición. Pues ellos comienzan el despeñadero al que llega hoy día la situación. Bueno, si vemos a Fuerza Vecinal, que se tienen espantados a la carrera, que ya que hablamos de alcaldes y de grupos. No son referentes, solo son tapabaches y reparasemáforos. Referentes de ignominia y de la traición de la democracia. Eso es lo que son. Pero por eso a eso me refiero porque ellos son malos y porque nacieron así naturalmente, porque la naturaleza los creó así, sino porque estos ensayos fallidos conducen a esa desembocadura, porque hay que estar verdaderamente muy mal en relación con el entendimiento del país, un partido político de oposición para lanzar la candidatura del teniente coronel Arias Cárdenas. Cónchale, vale. Esa es la demostración de por qué razón los partidos políticos comienzan a decaer y se van casi al demonio. Pero también la razón por la cual 20 Venezuela no están allí por la gracia de Dios, sino por los errores de ellos y por la lucidez de una dirigencia que resolvió hacerlo de otra manera. Y también, Elías, tienes que poner en el punto que ahorita quizás hablamos de 20 Venezuela, pero hubo un tiempo en el que no votamos por tarjetas, a pesar de que las había, sino por lo que se llamó la Mesa de la Unidad Democrática, por la coalición de partidos opositores y no por yo voy a votar por el MAS porque soy masista o voy a votar por Un Nuevo Tiempo porque soy de UNT. La tarjeta más votada era la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos partidos sólidos, sino confiamos en ese caparazón democrático que queda ahí en esa unidad. Porque ellos tienen conciencia de la fragilidad. De la debilidad de uno por uno, del archipiélago. De los partidos. Claro. Entonces vamos a meternos en una sola casa, vamos a hacer un solo club para los socios. Pero ahorita es imposible un solo club, volviendo claro hemos dado vueltas sobre nuestro propio eje en varios temas, pero ahorita eso del solo club es un imposible porque hay visiones bastante dispersas y disímiles sobre lo que está pasando y la plataforma unitaria y sus partidos, bueno, no opina lo mismo que otro partido que recién se creó y en líneas generales meternos a todos en este momento a un saco con una sola dirección es bastante difícil a pesar de que la abrumadora mayoría sigue el camino trazado por María Corina Machado y 20 Venezuela. ¿Por qué no hay? Me lo anoté porque me gustó. Ajá. ¿Por qué no hay un solo club? Porque no hay socios. Un club tiene uno porque la manutención, la mensualidad está muy cara. Perdone, ¿usted es socio de los Cortillos? No esté para afuera. O sea, esos clubes están desiertos y abandonados. Mira, tú sabes lo que pasa, Adrián, que está bien que lo tratemos, pero que la gente considere, por favor, que estas son tiradas de esto es una conversación, esto no es una receta democrática. La situación del país y sobre todo el deterioro de la política no nos permite algún acierto. No venimos aquí a acertar, pero sí a tratar de decir cosas que tengan sentido. Y el sentido, el encuentro del sentido consiste en decir los partidos políticos están en vías de desaparición por su propia responsabilidad. Y el que está renaciendo lo está por su acierto y por su lucidez. ¿Qué más se va a hacer? Ese acierto y esa lucidez se reflejan en personas
el descalabro también se refleja en personas. Si el partido se acabó, ¿cómo voy yo a apoyar? Si Copey se acabó, esto es un ejemplo exagerado, ¿qué me importa a mí la opinión de Eduardo Fernández? Pero es que además pasa ahorita, Elías, que es irrelevante muchas de las posiciones que dan algunos de estos líderes o ex líderes. Es decir, lo que dices no le implica a nadie una toma de decisiones. Hablas y es como que hablaras a la luna, porque... También es verdad eso. Hablar en el desierto. Terminan siendo lo que dicen irrelevantes. Eso es como la cantidad de comunicados que se producen tanto de la plataforma unitaria como de partidos independientes. ¿Quién lee eso? ¿A quién se lo están escribiendo? ¿Sobre qué están hablando? A veces pareciera que gastaran papel. Bueno, menos mal que lo hacen digital y no gastan papel. Ellos gastan digital o no papel para dar testimonio de que están vivos. Grave también. Es como una fe de vida. Elías Pino se murió. No, yo acabo de ir a la clínica. No, él está conectado y dice, él respira solo. Él tiene unos cables ahí, pero él está respirando. Entonces yo salgo de la clínica. No, Elías está vivo porque yo acabo de verlo. Gravísima la situación. Y es importante por el que nos conduce al desafío. Si es tal la situación, si es tan oscuro el panorama, ¿dónde está la salida? O apagamos la luz o nos esperamos un poquito. Evidentemente no podemos apagar la luz. El hecho de que tú y yo estemos aquí es porque no queremos que se apague la luz. Todo lo contrario. Y bien probable, aunque yo no he hecho esa encuesta contigo, que seríamos los primeros en apoyar cualquier situación novedosa que pueda ocurrir y ojalá ocurra en Venezuela. Porque bien por la decadencia, por los desaciertos de los partidos, pero especialmente por la vocación de poder, y por los colmillos afilados y por la maldad. Hay un gobierno muy fuerte todavía que nos produce miedo y que nos encierra en nuestras casas y que apenas nos permite hablar. Eso significa que nosotros tenemos que estar con los que se le oponen, aún con sus defectos. Claro, pero es que yo estoy confiando en que los mejores sean los que se hagan del poder. No, y yo estoy dispuesta a limpiar heridas, aunque yo no tenga ningún partido, no tenga afiliación a ningún partido político, pero sí hay que decir que están heridos no solo por su accionar, sino también por lo que les han hecho. Recientemente, hace un par de semanas, lo que ocurrió con una persona que es militante de Voluntad Popular, una señora enferma de cáncer, con su hijo en alguna de estas penitenciarías, clamando porque le liberen a su hijo, la señora muere y el hijo sigue preso, pero por Cristo. ¿Cómo no vas a estar herido? ¿Cómo no vas a tener resentimiento? ¿Cómo no vas a querer, no voy a decir nada, pero cómo no estás frustrado cuando pasa una desgracia como esa dentro de un partido político? Es una desgracia que compartimos y que sentimos mucho, pero también que nos encierra y nos disminuye políticamente hablando. Hay que estar loco del cerebelo para salir a la calle a protestar mañana. ¿Por qué? Por esos ejemplos que te los tiran en la cara, para que tú veas qué está pasando. Ejemplarizantes. No los ocultan. Bueno, contra ese no ocultamiento, contra esa exhibición de la crueldad, vamos a llamarlo así, tienen que luchar los partidos políticos, también la sociedad. Pero la sociedad depende de las luces y de las armas de los que se han formado como profesión en la política. Son ellos los responsables mayores. Ellos nos tienen que decir cómo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque se supone que aprendieron. Porque esa es su profesión, su forma de vida y de subsistencia para llegar definitivamente al poder. Yo no quiero el poder, entre otras cosas, porque estoy muy bien, pero ellos sí, y tienen todo el derecho del mundo a quererlo. Pero para eso tienen que contar con una compañía instruida y confiada. Me tienen que decir a mí, campesino de Boconó, por qué yo tengo que votar por ustedes y por qué yo tengo que ir a la Plaza Bolívar con una banderita a aplaudirlo. Tremendo reto de ellos. Pero no solo por las limitaciones que puedan tener, porque hemos exagerado quizá un poco con eso, sino por la dificultad que superar la muralla del terror. Superar la muralla del terror. En eso estamos, Adriana, y esto no es juego, esto es una situación que nos incumbe a todos, desde el ama de casa hasta el profesorcito universitario que quiere decir sus cosas. Y el campesino de Boconó y la campesina de Maturín dicen así, adiós. Espérate antes de terminar, porque yo sé que ya te veo que tienes ganas de terminar. No, tú eres de la profesión, Adriana, tú eres periodista profesional o comunicadora profesional. Un elemento fundamental para que el proceso evolucione depende de una comunicación confiable, certera y lúcida, que a mí me pueda guiar desde mi casa. Voy a ver qué dice el Nacional, voy a ver qué pasó. Eso no existe.
Entonces voy a los programas de radio y de televisión, que ahí están. Entonces veo que eso se convierte en un limbo, no me dicen nada tampoco como consecuencia de la misma situación. Es decir, que el castigo de la política es semejante al castigo de la comunicación social. Ahora que dices eso, se me ocurre un tema para la próxima semana, la simulación de sociedad, que es lo que se ve ahorita en los medios de comunicación en líneas generales por esa misma represión, por ese mismo control. O sea, que tú estás viendo como una mímica, como un parque temático y no la realidad de Venezuela. Cónchale, buenísimo. Mis dependencias federales. Bueno, vean como doña Adriana no gobierna el programa, por fortuna, públicamente lo saben. Mira, es un temazo. Hay que inventar lo que no existe o hay que maquillarlo para que crean que existe y para que se valide mi trabajo. ¿Va por ahí? Eso es lo que estás diciendo. O no necesariamente porque existe, pero es esta proporción. A esta proporción yo la magnifico y digo que esto es lo que está pasando. Este pequeñito oasis yo lo pongo como que es gigante. Perfecto. Y lo otro que es gigantesco, el terreno baldío, lo ignoro. Lo ignoro. Ahora, eso es apostas, es decir, eso se hace a propósito, pensado. Como la exhibición de la crueldad. Como la exhibición de la crueldad. Ante la exhibición de la crueldad, yo simulo la comunicación desde mi oficio, la comunicación de la realidad o sobre la realidad. Temazo, ¿ah? Temazo, vamos a pensarlo porque tenemos tiempo, ¿no? Se te quiere, pues, nos despedimos. Se quiere también, Adriana. Qué bueno que seguimos saliendo y gracias a las personas que han tenido o tienen la paciencia de escucharnos y de vernos. Nos vemos en el próximo manual de Malas Maneras. Adiós. Buonasera.